Bueno, y ahora sí os voy a hablar de Barbarian, la peli de terror que vi ayer y que la verdad me sorprendió bastante para bien. Es una de esas películas que no te esperas que vayan a ser tan buenas. Yo por lo menos no me lo esperaba. Pensaba que iba a ser un poco lo típico de... Porque yo ya había oído hablar de esta película antes y decían... Es del año pasado, es de 2022. Y decían que era pues eso de las mejores películas de terror de ese año. Entonces, bueno, yo iba un poco escéptico, la verdad. Lo que sí que había oído era que es de esas películas que mientras menos sepas, más disfrutas. O sea, rollo, tenías que ir sin haber visto el tráiler, sin saber apenas la sinopsis. Y la verdad es que sí, es una película que mientras menos sepas de ella, más te va a impresionar. Porque realmente la historia en sí no es que digamos algo que nunca se haya visto en el género de terror. O sea, no es algo tan único y especial y original en ese sentido. Es más bien la forma en la que está contada, como yo ya dije ayer. Quiero decir, luego cuando te das cuenta de todo lo que está sucediendo, dices, coño, vale, realmente no es algo que digas, hostia, se han quebrado la cabeza para llegar a este concepto y tal, no. Pero es la forma en la que está contada y la forma en la que llegas a eso lo que hace esta peli tan especial. Y la verdad que me sorprendió en ese sentido porque su forma de narrar, su forma de hacernos llegar a tal punto, es muy, muy, muy buena. O sea, es casi, podríamos decir, como una especie de lección de cómo hacer que una historia de terror convencional, porque si nos fijamos y nos damos cuenta, cuando la veáis lo entenderéis, eh, lo que es la historia en sí, el argumento no es tampoco que sea algo que se hayan roto la cabeza para crear, no es tan complejo, ni tan único, ni tan especial, ni como digo, no es que no se haya visto nunca en cine de terror algo así. Todo lo contrario, más bien. Pero lo que ellos crean, todo este entramado que hacen para que lleguemos a eso, está jodidamente bien hecho, está jodidamente bien conducido, bien guiado. Y de verdad que, ya digo, la peli tampoco es que tenga muchas escenas de susto como tal, pero hay una escena que yo literal fue como que me cagué vivo porque y yo es difícil que me asuste con una escena, pero no tanto por el susto en sí, que es una especie de jumpscare, que está bien hecho también lo digo, sino porque ya la acción lo que implicaba para la película, lo que acababa de pasar en ese momento, lo que implicaba para la película. Y fue como que de estos... O sea, literal me recorrió un puto escalofrío después de esa escena de susto, pero porque ya entendía realmente cuál era ese peligro, cuál era esa situación, cuál era la circunstancia en la que se estaban encontrando estos tipos, esos personajes, perdón. Y fue como, wow, entonces, en ese sentido es una peli que ya digo, a mí me ha impresionado para bien. Me parece que dentro del género es algo muy atractivo, dentro de lo que es el género de terror actual. Estoy hablando de los últimos 5 o 10 años. Y bueno, voy a intentar un poco hablar de esta peli, porque ya digo, es muy difícil hablar de esta película sin caer en detalles. Pero a la vez es muy importante, de cara a los que no la hayáis visto y queráis verla, que lleguéis a ella sin saber absolutamente nada, porque en sí la película es una experiencia y es una experiencia jodidamente buena. Ya digo que bueno, una vez lleguéis a entender lo que está sucediendo, lo que es la historia en sí, el argumento, pues ya tampoco es que os vaya a volar la cabeza como tal, pero la cosa no es el saber qué es lo que está pasando y qué cojones es lo que acontece en este lugar, en este espacio en el que nos narran toda la historia, sino cómo llegamos a ello. Entonces es importante que no veáis el tráiler, no busquéis nada de la peli en internet. Está en Disney Plus, he visto que está en Disney Plus, yo no la vi ahí, la vi pirata, como siempre. Pero si podéis ponerla directamente sin ver tráiler, sin leer sinopsis, sin nada, y ya os lo digo que lo vais a pasar genial porque es una peli que vale, no tiene 5000 sustos. De hecho se podría decir que realmente sustos como tal tiene muy pocos, pero es toda la tensión que genera, la forma en la que guía la historia. Es muy tensa, hay momentos muy tensos realmente, porque realmente consigue que te preocupes por los personajes. Muchas veces una de las críticas más comunes al género de terrores es que, ¿qué más da que estos tipos vivan o mueran si me chupan un huevo? ¿Sabes? O sea, es como... Porque no llegan a tener un carisma, no llegan a tener un atractivo, no llegas a sentir nada por ellos. Y aquí realmente sí que lo hace, o sea, sí que te preocupas por ciertos personajes. Por otros, bueno, sientes más pena que otra cosa, pero igualmente genera preocupación en ese sentido. Entonces, bueno, eso. Si lo vais a ver, intentad ir sin
saber absolutamente nada o lo menos posible. Ya digo, no busquéis imágenes en Google porque ayer cuando estuve buscando las imágenes para poner en mis stories, hay imágenes que ya de por sí te cuentan un poco o te pueden dar a indicar qué es lo que sucede en esta película y eso arruina bastante lo que es la experiencia, ya lo digo, porque realmente lo interesante, lo atractivo de esta propuesta no es, como ya he dicho en sí, qué es lo que está sucediendo, es cómo te llegan a hacer saber qué es lo que está pasando y luego cómo lo desarrollan y lo desenvuelven. Entonces, bueno, eso, vamos a intentar hablar ahora de Barbarian sin caer en ningún spoiler y sin decir nada. Yo voy a ser sincero, ¿vale? Yo de esta peli, como ya dije, había oído hablar varias veces. No había tenido la oportunidad de verla hasta ahora. Siempre soy lo típico que dejo pasar las películas y al final no las llevo a ver nunca. Pero bueno, anoche estaba aburrido, quería ver algo de terror y digo, coño, me acordé, tenía esta opción tal, vamos a verla, ¿no? Y es lo que pasa con todas las películas de terror últimamente, ¿no? Que todos los años tenemos lo típico que dicen la mejor película de terror del año, tal. Y luego la ves y realmente no es ni de coña para tanto, acaba siendo una decepción, por lo menos para mí. Habrá gente a la que sí les guste, rollo, no sé, me lo voy a inventar, ¿vale? Pero digamos Expediente Warren, que fue en 2013, o el año pasado no me acuerdo qué peli, bueno, de estas estuvo hablando que era también de las mejores películas de terror, pero no me acuerdo qué peli se estuvo hablando el año pasado que era de las mejores películas de terror. Y así podemos encontrar una todos los años. Que bueno, habrá gente a la que les convenza, pero a mí generalmente lo que ellos llaman la mejor película de terror del año nunca me termina de convencer del todo. No digo que por esto sean malas, pero simplemente en mi caso no llegan a calar tanto. Esta sí lo consiguió. Y no tanto por el susto en sí, que ya digo, sustos los podemos contar en esta película con los dedos de una mano. Pero es la tensión que se vive a través de todo ello, la situación en la que se encuentran los personajes, la forma en la que está narrada, cómo conduce a estos personajes a través de esta historia. Y ya digo, esa escena, hay una escena, no voy a decir cuál obviamente para no hacer spoiler, pero hay una escena que vale, es un jumpscare, ¿ok? Y todos ya estamos un poco acostumbrados a los jumpscares, o sea, todas las películas de terror prácticamente lo tienen. Pero ya digo, en este caso a mí lo que más miedo me dio no fue realmente el jumpscare, sino la implicación que tenía ese jumpscare para lo que estaba sucediendo en esta historia. Porque una vez sucede, te das cuenta realmente cuál es la amenaza de esta película. Te das cuenta realmente la fuente de terror, por así decirlo, ¿no? De esta historia. Y yo dije, mierda. O sea, literal que me recorrió un escalofrío por la espalda y no me suele pasar mucho últimamente con las películas de terror. Quiero decir, ahora mismo no me acuerdo cuándo fue la última vez que sentí algo así, pero yo qué sé, tal vez hace 2 años, no me acuerdo con qué peli fue. Recuerdo que cuando fui a ver Hereditary también hubo un momento donde un susto sí que también me generó una sensación parecida. Estaba solo en la sala de cine, todo hay que decirlo. Pero de normal no me suelen pasar estas cosas, a no ser que la peli tenga pues algún elemento que realmente haga que se me erice la piel, por así decirlo, ¿no? Y esta por ese momento lo tiene. Luego habrá gente a la que tal vez esto no le resulte tan convincente. A mí sí que me lo resultó y de sobra. O sea, de hecho es el momento con el que me quedo de la película porque es cuando haces clic y dices, coño, o sea, ahora ya sé qué carajos está sucediendo aquí. Bueno, ahora ya sé un poco de lo que carajos está sucediendo aquí. Porque realmente luego se desgrana más historia, luego te cuentan más cosas, pero bueno, no voy a... Igual esto tendría que borrarlo porque a lo mejor ya estoy dando detalles. Así de importante es que no sepáis absolutamente nada cuando vayáis a ver esta película, ¿vale? Entonces, claro, tenemos esta historia que ya digo, no es que sea tampoco una película... vamos a definirlo de esta forma. Es una peli una peli de terror que intenta huir de los convencionalismos del género, por así decirlo. Intenta huir de los clichés. Intenta que la propia estructura de la peli de terror no sea la de una estructura de peli de terror normal, por así decirlo. Mejor dicho, una peli de terror genérica. Entonces intenta huir de eso, intenta huir de los clichés. Esto lo notas en los diálogos, lo notas en el tratamiento de la historia, lo notas en la forma en la que están guiados los personajes hacia la situación. Entonces ya digo, es una peli que en ese sentido hace jodidamente bien el trabajo. Tal vez igual pincha un poquito, quizás el único punto negativo que le puedo dar a esta película es que pincha un poquito en su tercer acto, lo que viene a ser rollo la parte final, os estoy hablando de los últimos 20 minutos tal vez, pero porque por mucho que lo intente,
y por mucho que intente huir de los clichés y convencionalismos del género, al final es una peli de terror y por huevos tenía que caer en algún punto. No digo, ojo, no digo que por esto el tercer acto esté mal, ¿eh? Está bastante bien igualmente. Pero digamos que no es... está pulido también, está bien pulido en ese sentido. Pero digamos que no es... es donde más se le ve el plumero a la película y donde más se demuestra el tipo de película que es y el género dentro de lo que es el terror, el tipo de terror al que pertenece, por así decirlo, ¿no? Pero no por ello es malo, ya digo, o sea, igualmente intenta huir de los clichés, en los diálogos se nota, y lo intenta hasta las últimas consecuencias, o sea, hasta lo que es el tramo final y tal. ¿A qué me refiero con esto? No voy a poner un ejemplo de la peli, obviamente, pues no quiero estropearosla, pero digamos, ¿no? Lo típico que nosotros vemos en las pelis de terror. Están huyendo de un asesino, esto es un caso hipotético, ¿eh? Están huyendo de un asesino, tienen que meterse al coche para huir y el coche no arranca, ¿vale? Pues aquí, en lugar de eso, utilizan otro elemento para que la persona en sí no pueda huir de la casa. Este elemento para algunos funcionará, para otros se verá algo forzado. Yo creo que es original porque en sí hasta ahora no habíamos visto este tipo de situaciones, porque siempre en lo que es el terror está la constante de estos personajes están en una situación mierdosa, tienen que huir de ahí. Entonces, ¿cómo hago que no puedan huir de ahí? Me refiero a nivel de guión y a nivel de historia, ¿no? Entonces, muchas veces las excusas, por llamarlo de una forma, son bastante forzadas o no terminan de convencer del todo. Aquí digamos que sí que hay una excusa mejor planteada, mejor puesta, por así decirlo, para que esos clichés que de normal uno cometería a la hora de hacer una peli de terror no sean clichés o por lo menos no parezcan un cliché más. Es como decir, pues esto es un ejemplo, ¿eh? No digo que vaya a pasar en la película. Lo típico, el coche no arranca, tal. ¿Por qué? Pues porque no arranca. El coche no arranca porque estamos en una peli de terror y ni de coña va a arrancar, algo así. Vale, pues aquí se buscan otra excusa, por así decirlo, para que ellos no puedan salir de esa situación. Y la verdad es que en ese sentido lo hacen bastante bien. Funciona, nos lo tragamos, es algo sólido dentro de lo que cabe para el género. Hay que entender que estamos en una película de terror. Pero no es tampoco una película de terror al uso. Yo más bien la consideraría una película de tensión, de suspenso, de tensión. Sí, hay elementos de terror, obviamente, y hay momentos de terror también. Pero yo creo que lo que mejor describe esta película, aparte de la forma en la que está guiada y la forma en la que está estructurada, es la tensión que sientes alrededor de todo lo que es ella. Y sí, hay momentos de relax, hay momentos donde baja y se calma un poco y se apaciguan las aguas, por así decir. Pero claro, esto no os lo puedo explicar porque también caería en contaros algunos detalles de la trama que considero que si no conocéis vais a disfrutar más. Entonces no os voy a decir. Pero ya digo, o sea, yo la estaba viendo y realmente me impresionó bastante la forma en la que llegan a ese punto en concreto, que es el del jumpscare, y que es lo que va a ser a toda la audiencia, creo yo, entender en el tipo de película de terror en la que están, que es también un poco la maldición de la película, porque una vez ya has resuelto eso, por así decirlo, ¿qué te queda? Y ahí es donde también lo hace muy original la película, porque después de eso... Como es que no puedo hablar mucho, pero después de eso nos vamos a encontrar con una situación un poco diferente. ¿Vale? Y luego la película obviamente va a seguir avanzando después de eso. Pero llegados a ese punto, hay como un salto, ¿vale? No voy a decir más. Hay una especie de salto y nos cambian un poco el tono que estaba teniendo, por así decirlo, ¿no? O sea, yo, de verdad... No me gusta mucho hacer comparativas, pero yo voy a decir que esta película es un poco, digámoslo así, por momentos sentía como que estaba viendo un capítulo de American Horror Story, pero por la forma en la que está contada la historia y por la forma, por los diálogos de los personajes y también por la forma en la que tratan a los personajes, las situaciones en las que los ponen. Entonces por un momento sentía como que estaba viendo un capítulo de American Horror Story, en el mejor de los sentidos, no lo digo de manera despectiva ni nada. O sea, American Horror Story solo me vi las 2 primeras temporadas, pero bueno, fue una serie que en su momento me gustó bastante. Entonces yo sentía eso, o sea, por momentos sentía como que estaba viendo un capítulo de American Horror Story,
pero por eso, porque tanto por la forma en la que se está desarrollando la trama como por los personajes que nos presentan y las situaciones en las que los ponen, que son realmente bastante tensas, ya lo digo, me sentía así. Y también, igual que voy a decir es muy exagerado, pero para que veáis lo refinado y lo exquisito del guión, vuelvo a repetir, dentro de lo que es el género de terror, em, para que veáis, es que me da miedo decir esto porque seguro que alguno se me va a echar encima, alguno a lo mejor ha visto la peli y no piensa igual, pero desde mi perspectiva es lo que yo sentí, ¿vale? Así que no me crucifiquéis por esto que voy a decir. Pero por otros momentos también se siente como una peli de Tarantino si a este tipo se le hubiese dado por dirigir terror. De verdad. O sea, quiero decir, es una peli donde el terror es situacional. E intenta, ya digo, rechazar cualquier convencionalismo dentro del género. Claro que al final es imposible no caer en algunos, pero ya digo, yo por momentos sentía como que dije, hostia, es que si Tarantino escribiese guiones de terror, ya sé que está The Proof, pero dejando The Proof de lado, que era más bien una sátira de serie B, con ese giro, ¿no? Al final, dejando The Proof de lado, yo creo que si Tarantino se hubiese dedicado a escribir guiones de películas de terror, se habría acercado bastante a lo que es esta película, sobre todo por la parte central. Ya digo, esto no lo vais a entender hasta que lo veáis, pero bueno, en la parte central, o sea, lo que estoy hablando de los 20-30 minutos que hay en el centro de la película, la peli dura 1 hora y 40, pues se estaría hablando del minuto 40 hasta el minuto 65, tal vez 70, que es justo el centro de la película. Os va a parecer que la situación, algunos diálogos son bastante similares a lo que podría haber escrito Tarantino si se hubiese dedicado a escribir historias de terror, a escribir películas de terror. Luego el resto de la peli tal vez no, pero ya digo, y luego también en el arco final, en lo que es la parte final, también hay momentos donde son, por lo menos yo sentí que era un poco tarantinesco en ese sentido. Pero en el sentido también de que deforma un poco el guión para no seguir lo que es una estructura lógica y típica de una peli de terror. Y más de una peli de terror con el terror de este tipo. Es difícil explicarlo. Pero con el terror al que pertenece esta película, que no vais a poder saberlo hasta que la veáis, obviamente. Y ya digo, o sea, es una peli que continuamente está intentando escapar de eso. Algunas veces lo logra, y lo logra de manera sobrada, y otras veces pues se le ve un poco el plumero. Pero, a ver, vuelvo a repetir, estamos en un género que hemos visto 1.254.000 cosas en el género de terror. Creo que es el género que más cosas ha dado en ese sentido, en el sentido de intentar ser original y mostrarnos el terror desde una perspectiva, desde otra. Terror de zombies, terror de fantasmas, terror de vampiros, terror de extraterrestres, terror de lo que queráis. O sea, creo que hay terror hasta de cabello. El otro día vi una peli que era sobre una tipa que mataba con el cabello. O sea, hemos visto en el género de terror tantas cosas que es imposible a veces escapar de algunas de ellas, o sea, por muy originales que nos queramos creer. Entonces, claro, lo intento, ya digo, en algunos momentos, en la gran mayoría de momentos, mejor dicho, el 80% de la película lo consigue, en otro el 20% no, y se le nota, pero bueno, ya digo, era labor imposible escapar al género al que pertenece, dentro de lo que es el propio terror. Entonces, claro, entre todas esas cosas, yo digo, es que estoy viendo aquí un capítulo de American Horror Story mezclado con si Tarantino se hubiese dedicado a hacer películas de terror, mezclado también con una serie de giros. Bueno, giros tampoco, no son giros como tal, pero son esos momentos que te hacen un poco entender más lo que está sucediendo y dices, ah, y luego dices, ah, y luego dices, ah. Y hacen una peli realmente bastante, o sea, ya no solo bastante buena, sino bastante redonda en ese sentido. Es una peli que dices, vale, es que esto, aparte de que está bien hecho, está bien tratado y está bien narrado, es que es coherente. O sea, lo peor es eso, no sale dentro de lo que cabe su coherencia. Quizás, ya digo, el tercer acto sí que hay momentos donde se vuelve todo un poco más exagerado, y dentro de esa exageración, que también yo pienso que estaba haciendo una especie de sátira, o bueno, a lo mejor estoy intentando cubrir al director, pero a mí me pareció, y no tengo miedo a decirlo, que lo que es el arco final, lo que son los últimos 10 minutos, el tipo está haciendo una especie de sátira a lo que suelen ser los cierres de las películas de terror en general, ¿vale? Por el tipo me refiero al director.
Em, entonces, claro, llegamos a ese punto y decimos, hostia, vale, aquí ya la cosa como que se está desmadrando un poco más y ya ahí encamina más a lo que vendría a ser una peli de género, pues, prototípica, ¿no? Lo que vendría a ser, pues, no puedo decir el género dentro del terror al que pertenece esta película, pero porque si lo digo os jodo, pero bueno, eso. Entonces, ahí se le nota un poco más y ya digo, yo creo que es a modo de sátira, así que, porque es que lo vais a notar en el tono cuando lo veáis. Por la acción que sucede, por un poco el humor negro, yo me atrevería a decir, ¿no? Porque hay como un poco de humor negro. Realmente muchos momentos de la peli, una vez ya estalla todo, os vais a como a tener mucha tensión, pero a reíros por la situación en la que se encuentran los personajes. Y hay momentos donde sí, yo hay un poco de humor negro, no mucho, en plan, porque esto sigue siendo una peli de terror y no nos vamos a ir tampoco al otro extremo, pero hay un par de momentos que yo me reí realmente por la brutalidad de la situación. Y esto no, tampoco es que sea una peli super gore, ¿eh? O sea, no estamos hablando de eso, no es sangre como tal, pero quiero decir, son momentos brutos, ya está, por así decirlo. No voy a decir más. Y bueno, eso, entonces, claro, yo voy a divagar un poco, porque como esto va a ser largo de la hostia, quiero divagar un poco, ¿vale? Entonces, hace mucho tiempo, un amigo, no voy a mencionar quién, pero si está escuchando esto tal vez se acuerde, estábamos hablando de cine y tal, ¿no? Y él me dice, tío, es que realmente ya todo está inventado. O sea, lo único que puede ser el cine ahora es el modo de narrar las historias. Porque todo lo demás ya está inventado. Y yo, bueno, en ese momento, pues no le quise creer un poco a mi amigo. Yo me resistía a creer que ya todo en el cine estuviese inventado. Aunque actualmente parece que sí, pero de vez en cuando nos encontramos sorpresas, quién sabe, ¿no? Y mi amigo me dijo eso, porque es que realmente ahora la labor del cine es intentar ser originales en el modo de contar historias, porque realmente ya todo está inventado. Y yo pues no me terminaba de convencer esa frase. Yo dije, bueno, no sé, tío, es que de repente a lo mejor en algún momento sale algo que ninguno nos hemos esperado. No es el caso de esta película, ¿vale? Pero lo hago un poco para hilar, porque la verdad es que mi amigo no dejaba de tener razón o sea, en ese aspecto probablemente tenga razón totalmente, pero más puntualmente en lo de la labor del cine ahora es en cómo contar las historias, porque ya todo está inventado. Y mi amigo tenía mucha razón, porque realmente esta película viene a ser un claro ejemplo de cómo una historia, una trama, por así decir, convencional, y más dentro del género que nos ocupa, que es el terror, si tú te las ingenias para contarlo de una manera original, suma muchísimo a lo que es realmente. O sea, acaba siendo más que la suma de todas sus partes. Y más que el núcleo, por así decir, de la historia. Y eso a mí, o sea, yo cuando terminé de ver la peli, recuerdo que me acordé de ese momento que tuve la conversación con mi amigo y fue como, wow, ese capullo tenía razón, o sea, tenía más razón de la que yo creía, quiero decir. Porque sí que es verdad que en este caso, en el de esta peli, en el de Barbarian, el hecho de haber cogido esa historia, que si tú ya te la sabes de antes, o que si ya has conseguido de alguna forma antes de ver la película saber de qué va a tratar, realmente no impresiona nada. O sea, es como, bueno, sí, ya lo hemos visto otras 400 veces. Pero la importancia de cómo está narrada la historia, el tratamiento que se le da a esta, el tratamiento del guión, o sea, la forma en la que tú desarrollas, ¿no? Cómo los personajes van yendo del punto A hasta el punto B, hasta el punto C, hasta el punto D, realmente es lo que hace que esta película, y estoy seguro que esto va a implicar, ojalá implique, que muchas pelis que pertenecen a géneros que son extremadamente obvios, pelis de casas encantadas, pelis de, yo que sé, infecciones, pelis de zombies, intenten también hacer ese tipo de trabajo, ¿no? De construir la historia, obviamente sin quitarle lo que es la verosimilitud dentro de la propia historia, ¿no? Porque esto es algo que la peli hace muy bien. O sea, te voy a dar algo que tú ya conoces, pero te lo voy a envolver tan bien que no lo vas a saber reconocer. Y cuando llegues al punto en el que tengas que reconocerlo, cuando yo te revele lo que realmente está sucediendo, que te lo voy a revelar por partes también te digo, te vas a sorprender, porque la envoltura ha estado tan bien hecha que el proceso de ir desenvolviéndolo
Ya aunque lo que hay adentro no sea la octava maravilla, no sea lo más original de la historia del cine, no sea la rehostia, el propio proceso de ir desenvolviéndolo ya te ha dado la experiencia en sí que yo quería conseguir con esta película. Y yo creo que esta es la mejor manera de describirlo. Esta película es la experiencia de llegar a punto B. Y está jodidamente bien hecho. O sea, yo ayer lo dije, pero no me canso de decirlo. Es que quiero ver qué más películas hace este tipo. Ojalá dentro del género. Y ojalá también siga dando vueltas. No vueltas de tuerca como tal, ¿no? Pero que también siga sabiendo narrar una historia de terror convencional, escapando de todos los convencionalismos de los que puede escapar, porque de otros ya digo que es imposible, y saliendo airoso en ese sentido, y sobre todo que sea algo que te puedas creer, que no sea un coño, es que esto se ha flipado demasiado en tal cosa, se ha flipado demasiado en lo otro. No, o sea, es algo que al final, por la propia forma en la que está contada la historia, una vez vas encajando ya lo que son las piezas, que ya digo que no es nada complicado, o sea, esto se encaja por sí solo básicamente, una vez ya entiendes todo, dices, coño, es que no es tan difícil, o sea, no es tan imposible. Y de hecho, y esto no os lo puedo decir, pero hay un documental que sacó Netflix sobre un tema que si hablamos mucho podríamos relacionarlo con lo que está sucediendo en la peli. No lo voy a decir porque no os quiero joder. Si algún día hago una review con spoilers de esta película, que a lo mejor lo hago, pues ahí sí que la mencionaría. Y lo peor es que es jodidamente... quizás uno piensa, ¿no? He visto una peli de terror realmente, esto no puede pasar en la vida real. Pero hay momentos y hay casos de los que yo he oído que digo, es que no estamos tan lejanos a lo que las pelis de terror a veces nos quieren contar, ¿eh? O las situaciones en las que nos ponen. Realmente no estamos tan lejanos como pensamos. Y eso es algo que da más caga incluso, ¿no? Porque después de que terminas una peli de terror, lo que uno tiende a pensar, ¿no? Obviamente si son muy exageradas como son vampiros o zombies, pues obviamente vas a pensar, esto no va a pasar, ¿no? Pero si es una peli tipo fantasmas, una peli tipo asesinos, o yo que sé, una peli tipo virus, sin que sea zombie, ¿sabes? Un virus que mata gente, pues ya no nos da tanta tranquilidad porque las cosas sobrenaturales, bueno, yo no sé si vosotros creéis, yo estoy en el término medio, pero no son tan difíciles que puedan suceder. Un virus tampoco es algo tan difícil que pueda suceder. Que te topes con un asesino en medio de la carretera, depende del país en el que estés, pero tampoco es algo tan difícil que pueda suceder. Entonces es la intranquilidad que te deja una película al darte cuenta de que tiene una verosimilitud que se asemeja más a la realidad que otros productos, ¿no? Entonces yo creo que es algo también interesante de esta película. Pero bueno, eso, volviendo otra vez, voy a volver varios pasos atrás a lo que hablaba antes de la historia, coño, de mi amigo y tal, ¿no? Esta peli, realmente lo que me quedo es eso, más que el propio núcleo de la historia en sí, o la propia trama de lo que es, de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando, ¿no? Es el cómo hemos llegado a eso, el tratamiento que le han dado a los personajes hasta llegar hasta ese punto, lo bien que está escrito el guión, los diálogos, ya digo, hay diálogos que, bueno, son diálogos muy de... ¿cómo decirlo? De andar por casa, pero están jodidamente bien hechos. ¿A qué voy con esto, no? De andar por casa, un diálogo. Normalmente en las pelis de terror, ¿no? Vemos lo típico de que hay un ruido extraño y alguien va a bajar al sótano a verlo, ¿no? Entonces, muchas de esas construcciones están hechas de manera súper forzada. Y muchas de esas construcciones, los diálogos los hemos escuchado 35.000 veces dentro de lo que es el género, ¿vale? Seguimos en el género, no nos vamos de ahí. Entonces aquí son diálogos que son normales, son diálogos entre dos personas normales y coherentes, que si van a tender hacia el terror, lo van a hacer de una manera realista. Lo van a hacer de una manera verosímil. Lo van a hacer de una manera en la que tanto tú como yo, si nos encontrásemos en esa situación, probablemente diríamos algo parecido. Y yo sé que muchos vais a decir, no, pero es que yo en una peli de terror haría tal cosa, haría la otra. Sí, carajo, pero porque sabes qué es lo que está pasando. Porque la putada de las pelis de terror hoy en día es que el espectador ya sabe qué es lo que está sucediendo antes que los propios protagonistas. Obviamente, por eso estás en el cine viéndolo desde una butaca, ¿no? Pero en esta peli realmente no es así. Porque hasta que no lo descubres, que ya digo, no es tampoco nada complejo, hasta que no lo descubres, no sabes realmente cuál es el peligro. Sabes que tal vez es una situación un poco compleja y tal, pero yo incluso por momentos dentro de la película entendía que todo podía ser una exageración. Entendía que todo... Igual esto también es un poco spoiler. Mierda.
Bueno, eso, que entendía que rollo, si yo me viese en esa situación también diría, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar, no? Entonces, es lo bueno de estos diálogos, que al principio tú te das cuenta, ¿no? De que es algo que no es tan difícil que si tú te encontrases en esa situación, hicieses y dijeses prácticamente lo mismo. Creo yo, vamos. O es lo que yo he sacado de esta película dentro de las muchas cosas buenas que tiene. ¿Que tiene otras cosas malas? Bueno, también las tiene, ya digo, el tercer acto es donde más se le ve primero, donde ya es inevitable que escape a lo que son algunos clichés dentro del propio género de terror y más dentro del tipo de terror que está tratando en esta película, ¿no? También hay momentos relativamente calmados, pero esos momentos calmados son para darnos más contexto, ya no solo de la historia, porque de la historia lo que nos dan cuando nos lo dan nos llama la atención y nos interesa, sino de los personajes, ¿vale? Quiero que entendáis que esta película cuando se va, vamos a imaginar que sigue una estructura lineal, ¿vale? Punto A, punto B. Y en medio entre el punto A y el punto B se esquiva un momento para hablarnos de tal cosa, no lo está haciendo por gusto, lo está haciendo porque nos quiere mostrar algo de ese personaje, ¿vale? Si esto fuese una review con spoilers, yo os podría hablar más, pero para que lo entendáis, porque la peli sí es verdad que va a haber muchos momentos en los que digáis, ay, es que aquí otra vez como que se ha frenado, ay, es que aquí otra vez como que se ha calmado, ay, es que aquí me están contando esto que no sé qué carajos tiene que ver con el resto. Hombre, a ver, mucho no tiene que ver y sí, porque si hay un personaje principal que está en eso, es porque algo va a ser, ¿vale? Eso es lo primero. Y segundo, ahí este tipo de... Por eso digo también que es un poco tarantinesco en este sentido, ¿no? Porque nos utilizan, nos evade de la historia principal, nos utiliza una especie de historia secundaria para contarnos cómo es ese personaje, cuál es su personalidad, qué es lo que busca y qué tipo de personaje es, ¿no? Es un personaje al que luego vamos a poner en X situación, pero antes quiero que conozcas cómo es este personaje, qué tipo de personaje es y qué interacciones puede tener una vez entre ya la historia, ¿vale? Igual estoy contando mucho, vuelvo a repetir, pero es que no puedo evitarlo. Y eso, entonces, es muy interesante. No voy a hablar mucho tampoco de qué personajes hay y qué reparto tenemos, porque también es parte de la experiencia, lamentablemente. Demasiada razón tenían los que dijeron que esta peli hay que ir a verla sin saber absolutamente nada. Pues sí, esta peli hay que ir a verla sin saber absolutamente nada. Y si podemos evitar leer el reparto, ver imágenes, leer la sinopsis, ya no os digo el tráiler, lo vamos a disfrutar más, porque realmente es una experiencia que si llegas, como se suele decir vulgarmente, virgen a ella, te va a deslumbrar y vas a decir, wow. Y bueno, por ya dar más apuntes, ¿no? O sea, yo creo que el año pasado, cuando salió esta película, mucha gente estuvo hablando de ella. Yo, bueno, ya no me creo cuando dicen la mejor película de terror del año. Yo no creo que esta haya sido la mejor película de terror de 2022, porque no he visto todas las películas de terror de 2022 que han salido. Ojalá hubiese visto. Pero sí creo que es la que mejor y de manera más original cuenta lo que quería contar. Y sale muy airosa de eso. O sea, sale muy airosa de eso porque lo hace bien y consigue lo que quería conseguir. Por lo menos en mi caso lo hizo y espero que si vosotros lo veis también lo consiga con vosotros. Yo creo que le faltó dar quizás un poco más de publicidad de manera externa a la historia y a la película. A los productores y a la compañía, que es Fox de hecho, es 20th Century Fox me parece, sí, es Fox. Les faltó promocionar más esto, porque ya digo, o sea, es de estas pelis que, quiero decir, el género de terror hoy en día todos somos conscientes cómo está. Y todos somos conscientes realmente que, como ya dije al principio de todo esto, está ya casi todo inventado, o sea, ya hemos visto de todo y tal. Pero eso no quiere decir que no se les pueda dar un giro sin que esto sea demasiado locado, sin que esto sea demasiado loco, sin que esto sea demasiado poco creíble, ¿sabes? Esto no quiere decir que no se le pueda dar un giro para que la historia, pese a ser una historia convencional, una historia de manual, por así decirlo, se pueda retorcer de tal forma que tú como espectador aún te sorprendas, porque no sabes ni siquiera de qué cojones va. Y esto
y voy a hacer aquí una especie de referencia a un director que a mí me encanta. Es lo que hace Jordan Peele con sus géneros, es lo que hace M. Night Shyamalan con sus géneros, dos directores que me encantan. Porque tú cuando vas a ver una película de Shyamalan, ahora ya no atina tanto, pero antes atinaba muchísimo, no sabes qué carajos te vas a encontrar. No sabes cuál va a ser el argumento. O sea, si vas sin haberte visto los trailers, sin haber leído la sinopsis, tú te pones una peli de Shyamalan, tú te pones una peli de Jordan Peele y no sabes qué carajos te vas a encontrar ahí. Y la prueba de eso, y la más reciente, es Nope. Si habéis visto Nope, la última peli que sacó Jordan Peele, vale, aquí voy a hablar un poco de esta película, entonces si no la habéis visto, saltad el diálogo, que no sé hasta cuándo estaré hablando. Y si la habéis visto, pues eso, quedaos y tal, ¿no? Por si acaso, si no la habéis visto, miradla, porque Nope es una peli que a mí sí me gustó. Tiene un montaje un poco arriesgado que te puede aburrir en algún punto, pero a mí, yo sí lo tragué. Hay gente que no lo tragó y se le hizo muy larga, bueno, puede ser. En mi caso funcionó. Pero bueno, voy a hablar de Nope, ¿vale? Así que aquí, a partir de ahora, va a haber spoilers de Nope. Si vosotros no la habéis visto, y yo os recomiendo que la veáis sin saber nada también, al igual que esta película, saltaos, yo que sé, 2 minutos o 3 que estaré hablando y luego ya retomáis, ¿vale? Pues eso. Nope es una película de Jordan Peele que se estrenó el año pasado, me parece que se estrenó por octubre o por septiembre, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Bueno, el caso. Es una película que coge el género Alien, ¿vale? Aquí estoy haciendo un spoiler grande, pero intuyo que los que estáis aquí es porque ya la habéis visto o os la pena saber de qué trata, ¿no? Trata del género Alien, ¿vale? Bueno, trata de más cosas realmente, y ese no es el núcleo principal, es simplemente la situación en la que nos van a desenvolver a los personajes, ¿no? Pero la película no te cuenta desde el principio que hay aliens. O sea, no te cuenta que el peligro, que la amenaza en esta película va a ser un alien. Que luego también dentro del propio alien hay un giro. Porque este no es el típico alien convencional de los marcianitos que salen ahí, que bajan en una nave. Lo que hace Jordan Peele, para empezar, es que te mete en esta situación de no saber qué cojones está pasando, hasta que obviamente, y como en toda película, por mucho que intentemos cubrirlo, por mucho que se intente cubrir, va a haber un punto en el que te va a tener que revelar cuál es la amenaza, cuál es la situación, cuál es el peligro para los protagonistas, ¿no? Entonces llega un punto donde ya te revelan que efectivamente lo que hay por ahí rondando, lo que está causando tantos estragos en este rancho en el que se ambienta la película, es una nave, ovni. Es un ovni. Porque de nave, y ahí viene el giro, no tiene nada. No es una nave alienígena. Sí, es un alienígena probablemente, o tal vez no, ni siquiera lo sabemos. Pero esta cosa se come humanos. Es una nave que se come humanos, porque es una criatura. Eso que nosotros vemos como un platillo volante es una maldita criatura que está cazando en ese rancho. Está cazando caballos, está cazando personas y está tragándose todo lo que se pueda tragar. Y ese es el giro que hace Jordan Peele en esta película y que es bastante atractivo en ese sentido. Entonces, Jordan Peele consiguió hacer ese giro dentro de un género en el que probablemente estaba ya todo visto. Me refiero dentro del terror, el género de los extraterrestres, ¿vale? El género de los aliens y todo eso. Y consiguió darle el giro de que esta no fuese una nave, sino que fuese una criatura que se comportase como un animal, Jean Jacket, y así le pusieron, y que fuese un ser que cazaba, un ser que no seguía ninguna orden, pero era un animal, y es parte de la gracia que hace Jordan Peele, ¿no? Que el chico este, el protagonista, que está interpretado por Daniel Kaluuya, ahora no me acuerdo el nombre del prota, consigue entender eso, que se está enfrentando a un animal más. Él toda su vida ha estado en un rancho y se está enfrentando a un animal más. Y ese es uno de los giros dentro de la película, ¿no? O sea, yo voy a tomar una historia que puede ser la más común del mundo, un platillo volante, pero este platillo volante no es un platillo volante, es un animal y se comporta como una criatura que se va cargando todo por ahí. Ese es un giro muy atractivo para dar a un género que ya tenía todo visto. Y lo hizo bastante bien. Sí, es verdad, como ya dije, que te puede aburrir porque igual se hace un poco larga, igual estira un poco el chicle. En mi caso no fue así, pero a algunos sí que os puede aburrir. Pero a mí personalmente sí me convenció, ¿no? Entonces ya dejando, aquí ya corto los spoilers de Nope, ya no hablamos más de Nope, hablamos de Jordan Peele. Pues como os he dado el ejemplo de Nope, es un poco lo que pasa en esta película, ¿vale? Sin retorcerlo tanto, sin intentar ser tan original.
Pero hemos cubierto la historia de tal forma y hemos hecho la narración de tal manera, de esta forma tan exquisita y tan deslumbrante, que ya cuando te des cuenta, sí, probablemente, como digo, sea una historia muy común y muy normal, pero el propio proceso de haber llegado hasta ahí ya te va a haber gustado. Y luego cómo se va desenvolviendo todo lo demás, porque una vez ya estás en el centro de la historia y quieres ver cómo se resuelve, obviamente, también te va a gustar. Y creo que es lo que esta película hace. Y honestamente, y salvando obviamente las diferencias, yo creo que si a esta película le hubiesen hecho más publicidad, ya no solo porque aquí no se estrenó en cines, pero creo que en más países no se estrenó en cines y en Estados Unidos se estrenó de manera limitada, o sea, ni siquiera se estrenó en todas las salas. Pero yo creo que si a esta película le hubiesen hecho más publicidad, ya no solo por parte de la propia compañía productora, sino por parte de la crítica también. Para mí, honestamente, y salvando las distancias, yo creo que este habría sido el Déjame salir de este año. Salvando las diferencias con aquella película también de Jordan Peele del año 2007, 17 me parece que es, o 2016, no me acuerdo. 17 creo que era. Pues sí, porque es casi el mismo caso. Es una película de un género muy específico, pero le vamos a dar un giro y lo vamos a contar de tal forma que no os lo vais a ver venir. Y aquí ha pasado exactamente lo mismo. Entonces yo por eso hago esa comparativa. Para mí esta película llega a tener mucha más publicidad por parte de la productora, mucha más publicidad también por parte de la crítica, y se llega a estrenar en todas las salas, ya no solo en Estados Unidos, sino que aquí también hubiese tenido una distribución. Y yo os digo que esta peli hubiese sido el Déjame salir de este año. Eh, y también esto me hace pensar en ojalá que este tipo, no me acuerdo ahora mismo el nombre del maldito director, pero bueno, ojalá que este tipo saque más películas, porque si van a ser estos sus planteamientos, si va a ser esta su forma de narrar las historias que quiera contar, yo estoy abierto a escuchar todas las historias posibles. Ya digo, o sea, a mí dos directores que me encantan y lo he mencionado ahora son M. Night Shyamalan y Jordan Peele. Y son directores que en cuanto a narración y en cuanto a estilo y en cuanto a cosas por contar, en cuanto a historias raras, por así decir, son muy buenos en lo que hacen ambos, ¿eh? Aunque Shyamalan ya está un poco oxidado y, como digo, a veces últimamente a veces le atina y a veces no. Pero aún así me parece que saca proyectos muy interesantes, y Jordan Peele ya ni se diga. O sea, todos hemos visto Déjame salir, todos hemos visto Nosotros, todos hemos visto, bueno, los que hayáis visto No, sabéis a qué me refiero. Entonces eso, yo creo que este director, y de verdad ojalá, voy a buscar ahora a ver si puedo buscar el nombre y os lo digo, pero yo creo que si sigue por este camino y si sigue haciendo más películas de este tipo, se va a hacer un hueco y van hablando de él. Se llama Satch Kreger. Esta es su primera película, creo. No he visto que haya dirigido más, pero bueno. Ya digo, yo lo digo ya desde ahora. No sé si en unos años tendré razón, no me habré equivocado. Pero hay que echarle un ojo a este tipo, porque si va a seguir por este camino, va a sacar cosas muy interesantes. Y bueno, ya creo que no puedo añadir nada más. 43 minutos llevo hablando sin parar. Y no sé, pero me gustan... vais a pensar que soy un idiota, ¿no? Pero me gusta hablar de cine no de cine, pero cuando una película me ha gustado, me gusta hablar y desengranar todo lo que pienso y todo lo que siento luego de haber vivido la experiencia de una peli que me gusta. También cuando una me disgusta mucho lo hago. Entonces, esto de cierta forma es un poco liberador, así que luego también por eso. Ya sé que nadie va a llegar hasta el minuto, o sea, hasta este punto no creo que haya llegado mucha gente, si eso tal vez 2, 3 amigos que tengo y que suelen escucharme hasta el final. Pero bueno, a mí me es útil, y ya digo, Barbarian para mí, ojalá la hubiese visto el año pasado, me he esperado demasiado para verla, pero ha sido una grata sorpresa y ya digo, es una joya oculta dentro de lo que es este género, dentro de lo que es el género de terror y dentro del propio subgénero de terror al que pertenece la historia que nos narran aquí, ¿no? Entonces yo os recomiendo que la veáis. O sea, a algunos puede que no os guste, para algunos se va a desinflar después de que hay esa revelación, después de que ya vas entendiendo qué sucede, para otros el tercer acto os va a parecer una chorrada, os va a parecer tal vez una exageración. Pero para mí es una película muy bien hecha, muy bien contada, muy bien narrada, muy bien estructurada también, porque la estructura que sigue tampoco es convencional.
Y de ahí también un poco lo que decía de que por momentos me parecía tarantinesca la historia, o, bueno, el guión y los diálogos, pero también el tratamiento que se le da a la propia historia, ¿no? Eh, y eso, yo os la recomiendo y espero que os guste. Ya digo, es una experiencia, pero tenéis que llegar a ella lo más vírgenes posible que podáis, o sea, sin saber nada y si es posible sin veros el tráiler. Y miradla sin pausar ni nada, o sea, miradla de corrido. Y ya digo, os va a sorprender, porque a mí lo hizo. Pero bueno, es una recomendación que doy, vosotros luego al final juzgáis. Y si alguno ya la ha visto, me podéis decir qué os pareció y tal. Lo mismo no pensáis lo mismo que yo, que es probable, lo mismo lo veis de otra forma. Em, Eso sí, os advierto, tampoco es una peli que digas, en el sentido, es terror bueno, pero porque es original. Tampoco es una peli que te vayas a cagar de miedo y te vayas a asustar y vayas a ir temblando a la cama. O sea, ya digo, a mí me dio ese escalofrío, esa escena, porque el jumpscare está hecho de puta madre, porque lo que implica eso también sorprende bastante y no esperaba que fuese tan por ahí. Entonces, en mi caso sí funcionó. Habrá casos en los que no funcione y tal, pero ya digo, no es tampoco que sea la peli de terror del año. No es Paranormal Activity, no es Expediente Warren, ¿vale? No, no es en ese sentido una peli que os va a dar 50 sustos a lo largo de todo el metraje. Es una peli que tendrá 3 momentos de susto y muchos momentos de tensión, es así. Tiene muchos momentos de tensión, que en eso lo hace bien. Y ya está, poco más que decir. Bueno, eso, que la comparativa probablemente en algunas me haya exagerado un poco, pero es lo que yo sentí. O sea, ya digo, parecía por momentos un capítulo de American Horror Story. Parecía también, si Tarantino se le hubiese dado por hacer terror, un poco lo que habría sido el resultado, ¿no? Pero bueno, eso. Ya digo, quizás lo peor es que se desinfla un poco en el tercer acto, pero porque es donde más muestra el género al que pertenece y el tipo de película que es dentro del mismo. Pero no por ello renuncia tampoco a sus excentricidades, ¿eh? O sea, y a su intento de romper los clichés más convencionales dentro del género. O sea, realmente aún pese a que ese tercer acto ya has desenvuelto todo el paquete, ya todo el mundo lo sabe, ya la situación, ya saben qué está pasando y todo eso, aún ahí sigue intentando huir de los clichés, sigue intentando huir de las convenciones del género y sigue mostrando también esas cosas que ya digo que son excéntricas y que son un poco humor negro. Bueno, yo lo calificaría como humor negro. Habrá gente a la que diga, bueno, es que tú eres un puto sádico. Sí, soy un poco sádico, pero eso. Entonces, a lo mejor, yo honestamente, hay una escena al final donde me reí. Igual no debería haberme reído, pero me reí. A otros no, a otros vais a estar diciendo, oh, Dios mío, qué puto asco, ¿no? O vais a estar diciendo, joder, qué coño, pero yo me reí. Y por eso para mí esa parte fue como un poco de humor negro. A lo mejor a otros les asusta, a lo mejor a otros volteáis la mirada si sois muy sensibles o yo qué sé. No sé, pero a mí me hizo reír. Lo bueno del terror es eso, que puede una misma situación, una misma cosa puede hacer reaccionar de maneras distintas a mucha gente. Porque a cada uno nos llega de una forma distinta, a cada uno nos afecta de otra, no todos hemos visto las mismas películas de terror, no todos tenemos las mismas experiencias. Entonces, en ese sentido, pues es una peli que también se abre a un amplio abanico de interpretaciones en cuanto a sensaciones que te va a dejar. Yo siempre digo mucho no me gusta decir tanto pero pues eso, ya digo, ojalá le hubiesen dado más promoción a esta película. No sé si, yo no creo que sea la mejor peli de terror del año pasado, de 2022, pero creo que sí es la más original y la que mejor ha contado la historia que quería contar. Y le da un 7,10, sí, ya muchos... Yo esto no sé si lo sabéis, pero mis notas, cuando digo 7,10 o 8,10 o 5, o 7 sobre 10, 8 sobre 10 o 5 sobre 10, realmente son más un 5 sobre 9, un 7 sobre 9, un 8 sobre 9, porque para mí no hay película perfecta, entonces ninguna nunca jamás va a tener un 10, ¿vale? Porque si alguna tuviese un 10, vamos, sería súper coñazo luego seguir viendo cine después de haber alcanzado la cúspide de lo que puede alcanzar este medio, ¿no? Y eso, tened en cuenta que probablemente pues todas las películas a las que puntúen lo máximo a lo que van a llegar va a ser un 9, 9,5 como muy extremo, pero nunca van a llegar a un 10. Así que tened en cuenta eso cuando veáis que en una peli, por ejemplo, se ha puesto un 6 sobre 10. Igual es un poquito más de lo que realmente he simbolizado ahí, ¿no? Con esa nota. Y ya está.
poco más que deciros. O sea, lo que dije, para mí, con más publicidad, con una mejor distribución y una mayor distribución, esta peli habría sido el Déjame salir de este año. No lo ha sido porque se ha quedado un poco ahí aletargada, se ha quedado un poco atrás, pero aún así me parece que es una peli que tendría que reivindicarse más. Tendría que haberse reivindicado más el año pasado que se estrenó y tendría que reivindicarse más como lo que es, para mí es una joya oculta dentro de este género que es el terror y que nosotros pensamos que hemos visto todo y realmente nos damos cuenta que lo importante que es el modo de narrar una historia para la experiencia que nos puede dar. O sea, para lo que es la experiencia del terror, ¿no? Porque al final cuando uno quiere hacer una película de terror lo que intenta es transmitir todas esas sensaciones, todo ese agobio, toda esa tensión, todo ese miedo, todos estos sustos a los espectadores, ¿no? Entonces lo que estás intentando darles a ellos, aparte de la historia que estás contando, es la experiencia que van a vivir viendo esa historia, ¿no? Viviendo esa historia. Qué épico me ha quedado eso. Y esta peli para mí sí lo consigue. A algunos no les convencerá, tal vez no lo consiga tanto, tal vez flojee un poco a partir de la mitad o en el arco final o cuando ya se revela qué es lo que está sucediendo. Pero en mi caso, para servidor funciona bastante bien. Entonces, bueno, yo la recomiendo, miradla eso sí sin saber absolutamente nada, por favor. Los que la hayáis visto ya me diréis qué os pareció. Y bueno, poco más que añadir, es un 7/10, pero es una peli que merece muchísimo la pena. Yo creo que todo fan del género debería verla, aunque sea para descartarla, a lo mejor no te gusta, pero aunque sea para descartarla o para que veas lo muy bien que se puede contar una historia, pese a ser algo, pese a no ser algo del otro mundo, pese a no ser la octava maravilla, pese a no ser lo más original que se ha visto en el género, lo bien que se puede contar y lo mucho que importa la forma de contarlo. Porque ya digo, esta experiencia que es, la consigue transmitir muy bien y está magistralmente construida, magistralmente narrada y magistralmente tratada la historia que quería contar. Sin nada más que añadir, sí, repito mucho lo sé. Espero que los que la veáis, si habéis llegado hasta aquí, la veáis y la disfrutéis, y si no, bueno, siempre podéis opinar de otra forma. Quiero decir, también estoy abierto a escuchar otras interpretaciones u otras opiniones. Si alguien la odia, es perfectamente válido. O sea, si alguien la ha visto y la odia, también es válido. Cada uno tenemos nuestras experiencias y nuestras interpretaciones y aquí estamos abiertos a escuchar a todo el mundo. Yo personalmente lo estoy porque me encanta hablar sobre cine y sobre pelis de miedo más que nada, porque es el género que más me apasiona y me gusta. Así que eso, recomendación personal mía, vedla sin saber nada, disfrutadla, vedla toda el tirón, no la paréis, no pongáis pausa, o sea, intentad verla en un momento que tengáis libre. Es 1 hora y 40 que dura la película, así que yo creo que todo el mundo tiene 1 hora y 40 libre en algún punto de la semana. Si es de noche mejor, y ya digo, sin saber nada y disfrutadla todo de corrido, hasta el final. Y os vais a llevar una grata experiencia. Poco más que añadir, chicos, y si alguno ha llegado hasta aquí, somos ya 52 minutos para 53, pues lo agradezco bastante. Si otros os habéis ido a la mitad y lo queréis acabar después, también lo agradezco. Pero bueno, simplemente soy yo dando una opinión y porque necesito liberar todas las cosas que pienso y siento cuando veo una peli, y más si es de miedo y más si me ha gustado. Así que nada, eso. Gracias por escuchar hasta aquí los que hayáis llegado, que imagino que serán 2 o 3. Y espero que disfrutéis la película. Sois libres de comentar lo que queráis o lo que penséis. Y nada, muchas gracias por haberme oído. Y ya digo, Barbarian, para mí sí que, aunque no sea la mejor, está en el top 3 de mejores del año pasado. Porque en la mejor no sé, no he visto todas. Pero seguro en el top 3 o top 5 entra, fijo. Así que nada, gracias a todos por oír y espero que la disfrutéis. Y que os dé miedo, que es lo importante.